¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de QM Agro, el programa agropecuario de QM Noticias para toda la provincia de Buenos Aires y todo el país. El programa de hoy lo vamos a dedicar enteramente a lo que es justamente política agropecuaria. Vamos a hacer un repaso por la provincia de Buenos Aires de las cuestiones que están preocupando hoy en día a los productores de manera más urgente, como es el caso de la presión impositiva que están sufriendo en determinadas zonas, sobre todo se está notando mucho en el sudeste bonaerense, pero en general en toda la provincia de Buenos Aires. Y también vamos a dar una mirada a las políticas agroindustriales que están encabezando desde la cartera de Leonardo Sarquís. En el resumen de noticias vamos a tocar uno de los temas de la semana, que es qué es lo que está pasando con las definiciones de la cosecha de trigo por parte de la agroindustria, que son 18 millones de toneladas, que no. Hubo una reunión y te vamos a contar todos los detalles de la reunión. Y para la entrevista tenemos un tema que ha impactado en toda la industria cárnica del Mercosur. Hubo un escándalo muy grande con el tema de carne adulterada en Brasil. Tenemos una entrevista, no te la pierdas, que vamos a ver todos los detalles de este tema. Ahora vamos a vender y comenzamos con esto que es QM Agro. Desde las entidades gremiales que nuclean a los productores agropecuarios de la provincia de Buenos Aires sobre determinados puntos de la gestión agropecuaria, de las políticas agropecuarias, ¿no? Hay ciertos puntos de disidencia. Nuestra productora a todoterreno, Paula Rodríguez, nos produce, hace notas, hace de todo, Paula. Estuvo conversando con Matías de Velasco, él es el presidente de Carvap y nos dejaba sus definiciones sobre los temas que están preocupando a los productores, como decíamos al principio, que los más acuciantes son la falta de competitividad, el recorte que está viendo en la rentabilidad y la elevada presión impositiva que sufre el sector agropecuario bonaerense. Ahí lo que hizo la mesa de enlace hizo un raconto de cuál es el accionar gremial que está teniendo en este momento, haciendo bastante hincapié sobre la presión impositiva, sobre el tema de lograr competitividad, mejorar la competitividad o rentabilidad que hemos perdido, a la cual no debe llegarse por un tema de evaluación, sino por un tema de mejorar la rentabilidad, valga la redundancia. Y gran parte de esa rentabilidad perdida es por la presión impositiva que tenemos, ¿no? Entonces creo que es un tema a abordar, un tema fundamental que tenemos, y la presión impositiva a tres niveles, tanto nacional, provincial y municipal. ¿Qué opinás respecto a la falta de políticas respecto a esa carga impositiva? Bueno, sí, si bien hay un mensaje claro del presidente de la Nación, el ingeniero Macri, de bajar la presión impositiva, achicar el Estado, bueno, evidentemente hay veces que vemos que hay cosas que van en sentido contrario, como puede ser quizás en algún punto, en algún impuesto de provincia de Buenos Aires, como es el impuesto inmobiliario complementario, ¿no? Pero bueno, tendrán que hacerlo porque la verdad que el sector privado no da más con esta presión, y menos el sector agropecuario, ¿no? Lo que sí necesitamos que realmente el Estado haga su ajuste, eso sí es fundamental, porque nosotros en realidad este país, el Estado ya quedó demostrado como desarrollador del país fracasó, por eso son los índices de pobreza e indigencia que tenemos, ¿no? Creo que la salida va a venir del sector privado. Y teniendo en cuenta que empezó el año político con la apertura de las sesiones legislativas, ¿qué opinás de que María Eugenia Vidal no nombró al sector agropecuario en su discurso? Bueno, en realidad ella tendría que saber, o espero que lo sepa, que el sector agropecuario es uno de los pilares fundamentales de este país. Argentina debiera reconocer al sector agropecuario como un pilar fundamental y reconocer que en su ADN Argentina es un país productor, y en vez de menoscabarlo o de ningunearlo, debiera promocionarlo y debiera desarrollar políticas para promocionar el sector. ¿Y cómo se encuentran los productores tras la crisis climática que hubo en la provincia? Bueno, acá tenés los dos extremos, tenés de inundados a la gran seca del sur. Bueno, complicado lo que es la zona seca, la gente que sufrió incendios con grandes pérdidas de infraestructura. Después lo que es una zona más amplia del sur, lo que es la seca, muy afectada lo que es la producción de gruesa. En muchos sectores, en muchos lugares va a faltar la gruesa, porque o no se sembró o se sembró y se perdió.
Así que va a ser un año en 2017 complicado. Y lo que es las zonas inundadas, bueno, lo que no se inundó está lindísimo, pero lo que se inundó se perdió. Así que por eso te vuelvo a decir, va a ser un 2017 complicado como para ir originando cómo vienen las cosas, ¿no? Porque la verdad que va a faltar plata. Y siguen las repercusiones por el anuncio de hace unos días, bueno, hace unas semanas en realidad, del Ministerio de Agroindustria de la Nación con el tema de la cosecha récord de trigo. Se habló en febrero, como no sé si recuerdan, que comentamos que el informe mensual de estimaciones del Ministerio dijo que había 16 millones de toneladas y en marzo pasó a 18 millones de toneladas. Enseguida hubo repercusiones desde las bolsas privadas, desde medios de comunicación, incluso poniendo en tela de juicio esta cifra. Para llegar a un acuerdo, digamos que el punto álgido acá, ¿cuál es el tema? Que no se ponen de acuerdo con los métodos de medición. Agricultura tiene su propia metodología, las bolsas privadas tienen otro, y si bien siempre hay una diferencia en lo que es las cifras finales, pero no hay una diferencia tan grande como ahora, hay casi 2 millones y pico de toneladas más de trigo. Para aunar un poco de criterios hubo una reunión con representantes de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Rosario, Córdoba y los integrantes de la Subsecretaría de Agricultura de la Nación, que la oficina que está encabezada por Luis Urriza. ¿Qué pasó en esa reunión? Y no, sinceramente, por lo menos hasta el momento, no se llegó a ningún acuerdo. Cada una de las partes ha defendido lo suyo, su postura, ¿no?, con el tema de la metodología para medir el cultivo, bueno, en este caso de trigo, aunque también hay diferencias en maíz. Hubo hasta incluso algunos momentos tensos. Y también había otra pregunta flotando en el ambiente. ¿Qué va a hacer Agricultura en su informe mensual? ¿Va a rectificar esta cifra? ¿Se va a acercar un poco más a lo que dicen los privados o dice Luzda? ¿O se va a mantener? Y se mantuvo esta semana, sobre el final de la semana, ¿no? Se conocieron las cifras de Agricultura, el informe mensual, ¿no?, que prepara la Subsecretaría de Agricultura Nacional, y se mantienen en 18,3 millones de toneladas. Recordemos que el informe pasó en febrero de una superficie sembrada de 5,4 millones de hectáreas a 6,3 millones de hectáreas. Y digamos que acá el tema está siendo la diferencia entre metodologías. Pero bueno, por lo menos se ha conocido la información que viene del Ministerio de Industria, la información oficial, y por lo menos en este informe mensual de estimaciones se están manteniendo en su postura, y para el oficialismo la cosecha de trigo sigue siendo récord y se ubica en los 18,3 millones de toneladas. Seguimos con los cultivos, ahora nos vamos a ir a la soja. Según la Bolsa de Cereales de Santa Fe, es un buen momento, como dicen los relatores de fútbol, para la cosecha de soja, y se está viendo que en lo que es la zona de Santa Fe hay un 70% del cultivo que está en estado de bueno a muy bueno, un 20% regular y un 10% que no está por ahí en las mejores condiciones. ¿En dónde se ubica la mejor zona de cultivo? En el centro norte de Santa Fe. Ahí hay casi un 90% de la cosecha de soja que está en condiciones de muy buena a excelente. Así que una buena noticia para los productores sojeros de Santa Fe, una zona que, recordemos, estuvo muy afectada por los problemas climáticos, más precisamente por las inundaciones. Dijimos hoy al comienzo que teníamos un programa cargado de política. Comenzamos con las notas y vimos la opinión de Matías de Velasco, transformándose en el portavoz de los productores agropecuarios de la provincia de Buenos Aires y La Pampa. Ahora vamos a cruzar la calle y vamos a conversar con el ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires. Nos referimos a Leonardo Sarquís. En el marco de una charla que se llevó a cabo en La Plata sobre políticas públicas orientadas al sector agropecuario, conversamos con el ministro y estuvimos hablando de los temas, digamos, de más actualidad para el sector agropecuario bonaerense. Hablamos de la situación de los productores del sudoeste bonaerense, también cómo está afectando el tema climático al cordón hortícola platense, en qué situación se encuentra, y también el ministro nos hizo un panorama del sector tambero bonaerense. Con respecto a la jornada de ayer, con el foro con los intendentes del sector de sudoeste. Estuvimos en Coronel Dorrego, había 11 de los 3 intendentes, los otros intendentes mandaron representantes porque estaban por un tema de agenda complejo, y lo que hicimos es repasar lo que hicimos en el 2016, donde tuvimos muchos logros, la apertura de 3 frigoríficos, la instalación de la marca Vendimia para instalar el turismo en gran parte de la provincia de esa zona. Teniendo en cuenta también que fue un sector muy golpeado por las condiciones climáticas. Bueno, esa zona, como todos ustedes saben, fue más golpeada por la parte de incendios, ¿no?, durante todo el verano, lo cual tuvimos muchísimas veces en esta zona del verano, pero hay que dar herramientas de soporte.
ya ha cambiado esa parte climática, con lo cual ha llovido bastante, con lo cual la posibilidad de recuperación de pasturas también ahora es muy buena. Entonces el panorama rondó en eso, ¿no? Pero lo bueno es que ya quedamos para la próxima reunión, que seguramente la haremos en el puerto de Bahía Blanca, donde yo también sugerí, y la idea de que hagamos como si fuera un foro también con intendentes e interministerial, o sea que vengan varios colegas del gabinete también para escuchar las necesidades del sudoeste. ¿Cómo viene la aplicación del Plan Hortalizas 2020? ¿Cómo ve preparado los productores de la provincia? Muy bien, nosotros lanzamos el plan el programa, tenía la estrategia Hortalizas 2020 en mitad de enero. Venimos ya con bastante requerimiento de acciones, ¿no? Ahora estamos empezando a mover un poco el financiamiento individual de los productores. Hemos tenido eventos agroclimatológicos complejos durante febrero, en lo cual gran parte de los techos, hubo tormenta, hubo voladura de techos en La Plata, con lo cual lo que estamos haciendo estamos dando la asistencia correspondiente a la reparación de nylons y de rollos a muchos productores a través del trabajo con asociaciones. Hemos dado asistencia también en Chiapas, así que asistencia financiera también. Hemos ayudado en la declaración de emergencia a muchos productores, así que hoy Hortaliza 2020 también estuvo abocado en esta coyuntura y ahora esperamos también tener muy buen año respecto a la producción. Hace unas semanas tuvimos en el piso de QM Agro a Juan José Linari, director de lechería, y dijo que este iba a ser un año de transición para mejorar, para salir de la crisis. Cree que, bueno, él lo contó a partir del sector lechero. ¿Piensa que es una frase que se puede extender a todo el agro? Sí, si lo dice nuestro experto Juanito Linari, es así. Yo lo que creo es que venimos de 2 años largos de problemas en el sector, que encima fueron afectados no solamente por el tema precio, comercialización, etcétera, sino también por problemas agroclimatológicos que sufrimos. Nosotros tenemos el 28,8% de los tambos del país y bueno, hemos sufrido zonas donde cuencas lecheras han sufrido este problema de las inundaciones y este es un año de acomodamiento de transición. Los precios empiezan a mejorar a nivel internacional, hay posibilidades de exportar, pero tenemos que acomodar también el mercado interno. Hay una merma de producción grande en el país, producto de los problemas que tuvo Santa Fe y Córdoba, con lo cual la Argentina siempre produce 11.000 millones de litros y probablemente este año produzca 10.000 o menos, entonces eso también hace que esto se reacomode de alguna manera. Nosotros estamos muy atentos y estando con nuestra mesa provincial lechera y nuestras mesas chicas, aportando y ayudando para que el sector lechero de la provincia no se paralice, que siga tratando de empujar de la mejor manera. Estamos dando asistencia correspondiente, tenemos un crédito del Banco Provincia que lo estamos renovando en este año también, vamos a ayudar a las cooperativas seguramente que han tenido problemas básicamente en la zona de Villegas y aledaños también. Indudablemente el tema de la semana en el mundo agropecuario fue el escándalo que ha ocurrido en Brasil vinculada a la adulteración de carne bovina. Un escándalo que ha golpeado de lleno a toda la industria cárnica brasilera. Recordemos que Brasil es el mayor exportador de carnes del mundo. Estamos hablando de un negocio aproximadamente de unos 12.000 millones de dólares. Esto es muy reciente y el impacto todavía no se va a poder medir si va a haber un impacto. Bueno, obviamente que en Brasil ya van a empezar a rodar cabezas. Se está replanteando todo el negocio industrial vinculado a la carne en el vecino país, pero también hay que ver las consecuencias que va a tener para la Argentina y para toda la región del Mercosur. ¿Va a ser un problema o se puede constituir en una oportunidad? Para analizar bien a fondo este tema, estamos en comunicación telefónica con Miguel Schiariti. Él es el presidente de SICRA. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Andrés Lobato te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, Miguel, sorprendidos, bueno, con este tema que ha golpeado de lleno a toda la industria de la carne, como decíamos, en Brasil y en toda la región del Mercosur. Contanos brevemente para que nuestra audiencia sepa qué fue en 2 líneas lo que ocurrió en Brasil, Miguel. Lo que ocurrió en Brasil es que a través de una investigación judicial han detectado que había un par de empresas, de las 2 empresas más grandes, yo te diría del mundo, multinacionales brasileñas, JBS y BRF, que han reenvasado carne después de la fecha de vencimiento, carne y algunos otros productos, ¿no? Sí, también se habla de carnes avícolas, ¿no? ¿Cómo? Carne avícola.
Carne avícola y algún fiambre, alguna cosa por el estilo, salchicha o alguna cosa así. Pero lo más grave de esto no es solo eso, sino que había como una organización montada para eso y, de acuerdo a la información que recibimos nosotros, lo más serio de todo lo que han hecho es tener acceso a los certificados sanitarios del Ministerio de Agroindustria de Brasil. Claro, esto está haciendo algo que no solamente está salpicando a toda la industria cárnica, sino que está ascendiendo a los niveles estatales de Brasil. Exactamente, esto es un operativo que descubrió una cadena, un sistema de evasión de controles sanitarios que se retribuía con dinero, sobornos concretamente. Sí, hay alguien que puso la firma ahí, más teniendo en cuenta los protocolos sanitarios para la exportación son muy rigurosos. Así que alguien ahí ha puesto la firma y bueno, y se ha desatado todo esto, ¿no? Exacto. Esto que ocurre en Brasil nunca es una buena noticia. Siempre que hay un problema con alimentos no es buena noticia para aquellos que producimos alimentos. Claro, digamos, Miguel, lo primero que se ha visto, ¿no?, en este tema, las repercusiones que está viendo, como decíamos, ¿no?, Brasil es el principal exportador de carne bovina a nivel mundial y sus principales compradores están cerrándole todas las puertas, ¿no? Sí, así es. Estados Unidos le avisó que le va a abrir todos los containers que lleguen desde Brasil, con lo cual a corto plazo se cerrará ese mercado para Brasil porque los costos son muy altos cuando ocurre eso. China dijo que no va a recibir los containers que están en el agua, esto es lo que está viajando por barco hacia allá. Chile le cerró el mercado, Corea le cerró el mercado. Hong Kong también puede ser. Unión Europea tiene restricciones para esas empresas, que son, esas empresas son las que representan más de 20 fábricas en Brasil. Claro, son 22 fábricas. Problemas. Miguel, son 22 fábricas las que están involucradas, ¿no? 22, exactamente, sí, 22 fábricas. 22 frigoríficos, sobre un universo de 4.000, creo, si no leí mal. De 2.400. 2.400. Y digamos ahora, vos nombrabas a los dos actores involucrados, que son JBS y BRF. Sí, aparentemente hay alguna otra empresa también claro, que no sale a la luz porque es menos importante. Menos importante. Claro, estas empresas tienen fuerte presencia en Argentina. ¿El consumidor argentino tiene que estar tranquilo? El consumidor argentino tiene que estar tranquilo porque el servicio sanitario argentino, que también atravesó una situación muy mala hace 15 años atrás, con el problema aftósico, cuando ocultamos la aftosa y se nos cerraron todos los mercados también de exportación. A partir de ahí, el servicio sanitario ha hecho todos los esfuerzos necesarios para recategorizarse frente a las inspecciones sanitarias internacionales y hoy ha recuperado el nivel de excelencia que nunca debió haber perdido, pero lo ha recuperado y entonces hoy estas cosas no ocurren en la Argentina, sobre todo de manera sistemática como estaban ocurriendo en Brasil. Está bien, y te pregunto dos cosas. ¿Qué crees que puede pasar con estas empresas en Brasil? Y si crees que esto también puede afectar digamos, a las inversiones que tienen estos gigantes de lo que es la industria cárnica en Argentina. ¿Cómo lo ves ese tema, Miguel? En Brasil el primer impacto fue la caída en la bolsa de las dos empresas de más del 10%. ¿Cuánto? Es decir, más del 10% cayó la bolsa, cayeron las acciones de esas empresas en la bolsa. Ah, bien. Es decir, ya tuvo, digamos, un primer castigo económico las empresas y vamos a ver cómo se desarrolla. En la Argentina, la verdad, me da la sensación que dejando de operar desde Brasil, las empresas deberán reforzar las ventas desde la Argentina, las ventas a esos mercados que se le cerraron a Brasil, y le da una oportunidad también al resto de la industria nacional de ocupar o de recuperar mercados que había perdido gracias a una muy mala política económica desde el 2005 a la fecha. Claro, porque a nivel local estas marcas, o sea, estas empresas manejan marcas muy conocidas para el consumidor argentino. Por eso yo te preguntaba, Miguel, el tema de la tranquilidad, ¿no?, para los consumidores argentinos. No, los consumidores argentinos pueden estar muy tranquilos, no deben tener ningún temor
porque el servicio sanitario argentino realmente es muy eficiente en este sentido y no van a ocurrir cosas parecidas. Teniendo en cuenta, bueno, vos Miguel sos un hombre de muchísimos años de experiencia en lo que es la industria, ¿no?, de la carne. Y vos sabés muy bien lo que cuesta ganar un mercado en el exterior, porque no es que uno decide vender un mercado y ya está. Son años de negociaciones, de abrir protocolos sanitarios, sobre todo con mercados tan exigentes como, por ejemplo, pueden ser los asiáticos. Si bien es muy pronto por ahí para preguntarte esto, pero en el mediano y largo plazo, ¿cómo crees que puede quedar parada la industria de la exportación de carne bovina en Brasil? Bueno, y de las otras carnes que vos mencionabas. Bueno, lo que vaya a ocurrir con Brasil más depende de los países compradores que del propio Brasil. Brasil podrá intentar dar todas las garantías, hay que ver si los países compradores se las aceptan y cuánto tiempo los ponen en penitencia, para decirlo de alguna manera. Claro, sí, porque recuperar la confianza va a ser un proceso gradual, me parece. La confianza es como un vaso de cristal, se rompe y después se podrá pegar, pero siempre se nota, siempre queda la marca. Sí, tal cual, Miguel. Y ahora, bueno, para ir cerrando, te quiero hacer la pregunta, bueno, que por ahí se está haciendo toda la industria local. Por lo menos pensando en el corto plazo, y vos teniendo en cuenta que hoy decías que no es bueno que un escándalo de esta magnitud, salpiquen a los países vecinos, pero ¿puede haber una oportunidad concreta para el sector exportador de carne argentino? Yo te diría que sí, te diría que es muy posible que Argentina incremente sus ventas a Chile, quien le ha cerrado el mercado inmediatamente. Nosotros tenemos animales, estamos comercializando con Chile, pero tenemos competencia de Brasil y de Paraguay. Al salir Chile, sin ninguna duda, va a haber algún faltante al salir, Brasil de Chile, sin ninguna duda los chilenos van a tener un faltante de carnes que seguramente se va a complementar con el aumento de las exportaciones de la Argentina. ¿Vos pensás, Miguel, que en el transcurso de este 2017 el balance exportador de Argentina puede llegar a tener algún incremento? Sí, va a tener un incremento independientemente de este acontecimiento. Ah, está bien. Se estaba pensando que íbamos a crecer entre el 20 y el 25%. Es probable que en función de esto crezcamos alrededor del 50%. Ah, bien. Bueno, un muy buen dato el que estás tirando para la industria cárnica, porque más allá, como decíamos, que no es bueno que esto pase, pero bueno, más revuelto hay que aprovechar la oportunidad, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Así que bueno, muchas gracias, Miguel, por la comunicación, por habernos atendido, y vamos a seguir muy cerca de este tema, así que seguramente te vamos a contactar. Nos vemos, Miguel, muchas gracias. No, al contrario, buenas tardes. Así que bueno, se nos ha ido un nuevo programa de QM Agro. Nos pueden seguir esta entrevista, ¿no? Y todo lo que pasamos hoy en el programa lo puede ver en nuestras redes sociales, en nuestra fanpage de Facebook o en Twitter en QM-Agro. Ahí pueden ver esta interesante entrevista que acabamos de tener con Miguel Schiaretti, el presidente de SICRA, y todas las entrevistas que hemos realizado a lo largo de esto que se llama QM Agro. Quiero mandar un saludo muy especial a mi amigo Luis, a Gustavo y a la gente de La Tranquera que me viste tan bien como en cada programa. Muchas gracias, los esperamos la próxima semana y que la pasen lindo.